Hola, soy Rosa Liarte y voy a explicaros el Imperio Carolingio para nivel segundo de ESO. Puedes ver aquí un mapa de la época de la zona de Europa y dónde se inició el Imperio Carolingio. Lo comenzaron los reinos francos, que tenemos aquí señalados en rosita en el mapa. Como ves, ocuparon sobre todo gran parte de Francia y un poquito más del este de Europa. ¿Qué sucedió? Pues vamos a conocer un personaje importante en esta época que fue Carlomagno y que hizo grandes conquistas. Lo vemos marcado con este tono violeta en el mapa, aquí y aquí en Sajonia, ¿vale? Y luego finalmente pues tenemos unas zonas fronterizas que los francos le llamaban marcas, como en esta zona, aquí arriba, donde está Dinamarca, y la más importante, porque la vamos a mencionar varias veces, es la zona de los Pirineos, que se conoce como la Marca Hispánica. Era en las fronteras en la época, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en el mapa de Europa, como podéis ver? Pues que en España, como ya hemos conocido antes, tenemos la parte de Al-Ándalus, que está conquistada, y en el norte los reinos francos, que lo dejamos ahí con el tema de Al-Ándalus. Todo el norte de África está conquistado por el Islam y en la zona amarilla que veis aquí tenemos al Imperio Bizantino, que ya lo conocimos en el tema 2. Y bien, vamos a conocer un poco quiénes son los carolingios, que tras ver en el mapa lo que hemos señalado, pues el reino franco era una tribu que se estableció en la Galia. La Galia era la zona actual de Francia, que tras el Imperio Romano de Occidente, pues ahí se instalaron unas tribus. ¿Cómo llegaron a ser una tribu tan fuerte? Pues empezó con varios caudillos, o sea, con varios pequeños reyes, pero uno de ellos destacó. Este rey que destaca es Clodoveo. ¿Qué hace Clodoveo? Pues unifica todos los pueblos que están en la zona de los reinos francos, o sea, aquí en la Galia, y se convierte en el primer rey franco, se nombra rey franco. ¿Qué sucedió? Pues que se hizo famoso porque en la batalla de Bouillé vence a los visigodos. ¿Os acordáis de los visigodos que estaban establecidos en España? Pues por esta batalla los visigodos tuvieron que irse más al sur a instalarse en España, ¿vale? En la antigua Hispania. ¿Qué sucedió? Pues los sucesores de Clodoveo dejaron los asuntos de gobierno a sus mayordomos de palacio. Sí, suena un poco ridículo, así como lo escucha, como un rey le deja a su mayordomo que se trate de los asuntos. Pues así fue. Un mayordomo de palacio que destacará mucho fue Carlos Martel, ¿vale? Este hombre detuvo a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esto sí que os suena porque lo hemos visto en Al-Ándalus. Así que esta victoria frenó a los musulmanes por el resto de Europa, si no a día de hoy perfectamente Europa podría ser musulmana, y los musulmanes se asentaron en toda la península ibérica. Como habéis visto antes en el mapa, la península ibérica tenían establecida la marca hispánica y de ahí no pasaron los musulmanes. ¿Qué sucedió? Pues comenzó una dinastía que se conoce como Carolingia debido a Carlos Martel. Entre ellos destacó su hijo, que vino detrás de él con un nombre que os va a hacer de risa, pero se llamaba así, Pipino el Breve. Como vemos, lo estuvo en el reinado 3 años y inició así esta persona la dinastía carolingia. Así que apuntamos primero en la lista para que quede más claro el orden, al primero a Carlos Martel. Y tras Carlos Martel le siguió su hijo que se llamó Pipino el Breve. A lo largo de la unidad vamos a ir ampliando este esquema para que te queden claros los personajes que vamos a ver en el tema. Así que en el reino franco se desarrolló el Imperio Carolingio dentro de él durante el siglo VIII al IX, lo pone aquí. El artífice de todo esto fue el que continúa Pipino el Breve, que se conoció como Carlomagno. Gobernó del 768 al 814. ¿Qué hizo Carlomagno? Pues hizo una gran expansión territorial del imperio, se enfrentó a pueblos germanos de alrededor, a los musulmanes, que además también se enfrentó con ellos en la batalla de Roncesvalles, en la que perdió. Carlomagno fue proclamado emperador por el Papa León III el día de Navidad, y os vais a acordar de esa fecha porque es el año 800. ¿Qué pasó? Pues que el Papa lo coronará como nuevo emperador de Occidente. Carlomagno fue popular porque constantemente viajaba por su imperio y se aseguraba que estuviera bien gobernado. Y vamos a verlo luego con la sociedad que había y la forma de gobierno que hizo. Fue el hombre más fuerte de Europa Occidental en esta época y murió a los 70 años, algo muy viejo para la época, ya que la gente se moría antes.
Así que ampliamos en este esquema que estamos haciendo. Tras Pipino el Breve le continuó Carlomagno. Y yo ya os he contado que siempre que hay un hombre fuerte, pues en la historia lo que sucede es que ese imperio se desintegra o se divide en sus sucesores. Y esto es lo que le pasó a Carlomagno. A Carlomagno le sucedió su hijo Luis el Piadoso, así le pusieron el mote, y heredó un imperio consolidado. Pero durante su reinado pues comenzaron los problemas. Se pasaron luchas por el poder, el fin de la expansión territorial y tras la muerte de Luis el Piadoso comienzan los problemas, porque tuvo 3 hijos y estos 3 hijos se disputaron los territorios del imperio, hasta que llegaron a un acuerdo que se llamó el Tratado de Verdún. El imperio se dividió entre los 3 hermanos, una parte para Carlos el Calvo, otra parte para Lotario y otra para Luis el Germánico. Así que el imperio carolingio se desintegró. Como podéis ver aquí en el mapa, vemos cómo se quedó dividido el imperio entre los 3 hermanos con el Tratado de Verdún en el 843. Así que aquí encontramos que tras Carlomagno le continuó su hijo Luis el Piadoso. Y continuando con el esquema, se dividió en 3 el imperio, a Carlos el Calvo, a Lotario y a Luis el Germánico. Para completar ya este esquema y que no te quedes con dudas, recuerda que Carlos Martel fue el que participó en la batalla de Poitiers y venció a los musulmanes, que Carlomagno luchó en la batalla de Roncesvalles y perdió, y Luis el Piadoso fue el que llegó a un acuerdo para el Tratado de Verdún repartir el imperio entre sus 3 hijos. ¿Y cómo termina este imperio? Pues claro, la debilidad del imperio hizo que los sucesores de Carlomagno pues que no consiguieran mantener un imperio sólido y se dividió. Las oleadas de invasiones de vikingos, de sarracenos, magiares y un montón de gente más pues hizo que esto se desfragmentara y quedó el mapa de esta manera. Como podéis ver, incursiones vikingas con la flecha violeta, aquí las vemos desde el norte, invadieron toda la zona. Luego incursiones de los sarracenos en verde desde el norte de África, incursiones magiares desde la zona de Hungría. Así que más bien el mapa de Europa se acercaba más a lo que es a Europa actualmente y poquito a poco vamos viendo que también el mapa de la península ibérica va cambiando porque lo veremos en el siguiente tema. Para la próxima clase tienes que tener visto estos vídeos y tienes que traer copiados los apuntes en tu libreta. Como ya os he contado, el imperio carolingio se organizaba muy bien, sobre todo Carlomagno se dedicó a ello y se organizaba en torno a la corte, ¿no? A lo que había en palacio. Tenía 3 personas destacadas, una de ellas era el mariscal, que era el que tenía las competencias militares, el canciller, que era el que redactaba los documentos, por así decir un secretario, ¿no? Que recogía todos los documentos, y el conde de palacio, que actuaba en nombre del emperador, era el que iba en su nombre, así que era una persona muy poderosa. ¿Cómo se administraba además del palacio y la corte los territorios? Eso es muy importante, ya sabéis que lo importante para un emperador también es recoger impuestos. Así que lo que hizo primero es establecer su capital. La capital del imperio carolingio estaba en Aquisgrán y allí construyó su palacio, que luego veremos. Su imperio estaba dividido en 2 tipos de territorios. Como dividimos nosotros las comunidades autónomas, las provincias y las ciudades, pues ellos lo hacían de 2 maneras. Por un lado dividían los condados, que estaban bajo la administración de los condes. El emperador los designaba directamente, tenían que ser personas de su confianza y se ocupaban de recaudar sobre todo lo que ya os he dicho, impuestos, lo más importante para un emperador. También daban seguridad en las ciudades y administraban la justicia. Y luego en las fronteras, como os he contado al principio en el mapa, estaban los territorios que eran fronterizos, se llamaban marcas en esta época. Eran las zonas más conflictivas del imperio y dentro de cada marca había una persona al cargo que era el marqués, ¿vale? Aquí lo tenemos marcado. Unos funcionarios que se denominan los missi dominici, que están aquí, vigilaban a los condes, marqueses y obispos para evitar que su poder escapase del control del emperador. Así que la persona que estaba más al lado del emperador eran los missi dominici. Recuerda que un funcionario es una persona que trabaja para el Estado.
¿Y cómo era la economía y la sociedad en aquella época? En el Imperio Carolingio lo que más importancia tuvo fue la agricultura, fue la actividad económica más importante. ¿Qué hizo el emperador? Pues cedió tierras a los nobles, surgiendo el señorío territorial. O sea, el hombre más fuerte le daba terrenos a otras personas para que éstas cultivaran las tierras. Y estas personas eran campesinos que trabajaban para las tierras. Esta situación produjo unas relaciones de dependencia, o sea, estas personas que tenían la tierra dependían del señor que les había dado las tierras. Y esto es lo que empezó el feudalismo, que lo veremos también en el siguiente tema. Esto hizo que las ciudades desaparecieran como centros económicos que las habíamos conocido en la antigua Roma. El comercio decayó un montón debido a la expansión del Islam, por lo que disminuyó la economía monetaria y se centró más bien el comercio local, ¿no? a vender y comprar en la zona, no difundiendo las ventas a lo largo de otras ciudades o incluso otros estados o países, podríamos denominarlo en aquella época. Y bueno, ya os lo mencioné antes, pero aquí tenemos una imagen del Palacio de Aquisgrán, ¿no? Y es que el esplendor cultural que tuvo el Imperio Carolingio fue muy importante. Desarrollaron lo que se conoce como la Escuela Palatina, que estuvo acompañado de un renacimiento cultural para la época. Carlomagno se rodeó en su palacio de grandes sabios de la época y los guardó todo en esta academia, que se llamó Escuela Palatina de Aquisgrán. Desde ella se divulgaron los conocimientos de la antigüedad y se impulsaron las artes, las letras, las ciencias. Y este periodo se le reconoce como el Renacimiento carolingio. El interior de la capilla palatina lo podemos ver aquí como si le hubieran cortado un cacho, ¿no? Para que veáis cómo era el interior, y es la parte interna del palacio de Carlomagno. A día de hoy todavía se conserva y, como veis, tiene arcos de medio punto en esta zona y además una pequeña cúpula dentro de otra. Veis que es un edificio redondo, circular, algo diferente a la época. Este es el interior de la capilla palatina de Aquisgrán. Como veis, es preciosa y se conserva perfectamente. Además, como veis, también tiene influencia los arcos de medio punto ajedrezados, que lo vimos con Al-Ándalus. La capilla palatina, además, puedes verla aquí desde la zona más alta, desde el ábside, que es en la zona central. En la imagen se observan arcos de medio punto, como he dicho antes, y además también podéis ver que aunque hoy esté iluminada con luz artificial, en la época la iluminaría perfectamente las vidrieras que tienen al fondo y además con velas y diferentes antorchas. El arte bizantino e islámico influenció totalmente en el Imperio Carolingio. Se construyeron edificios religiosos, palacios y edificios civiles, y la arquitectura presenta estas características. Empleo de muros de sillería y ladrillo, o sea, sillería se refiere a decorar los muros con yeso y luego pintarlos o hacerlos que sean más bonitos. Uso de arcos de medio punto como el Islam, que lo hemos visto con los musulmanes, y utilización de la planta basilical de construcciones religiosas. Acuérdate que una planta basilical se refiere a las iglesias que tienen forma de cruz latina, que viene esto heredado de la antigua Roma, de las basílicas. Se entra por esta parte, por la zona del pasillo principal, y normalmente siempre en esta zona está la deidad a la que se rinde culto en la iglesia. Pero además los carolingios también destacaron por sus miniaturas, hacían miniaturas que ilustraban los evangelios y los mosaicos. Esto lo heredaron también de los bizantinos y de los romanos. Se dará también la orfebrería, que es el trabajo de pequeños artículos, relicarios y los frontales del altar de las iglesias, adornados con relieves, piedras preciosas, esmaltes y marfil. Mirad, aquí tenéis un evangelio y como veis tiene todo detalle en los dibujos. Una corona de orfebrería, en este caso es de Otón, pero como podéis ver no le falta detalle a la corona. Todo esto son trabajos hechos a mano, recordad. Otro evangelio donde podéis ver los dibujos que tiene incrustaciones de oro y plata y que se conserva perfectamente. Y ya sabes que para la próxima clase tienes que traer los apuntes copiados en tu libreta y hacer una entrada en el blog.
tendrás que hacer una entrada hablando de algún miembro de la dinastía carolingia que hemos visto a lo largo de todo este tema. Y recuerda, no olvides que las palabras con asterisco son las del glosario. Tienes que recogerlas en tu libreta y buscar su significado, que lo has visto a lo largo de todo el tema.